mostrado este interés por un país tan importante como es Canadá. Simplemente les voy a dar unas indicaciones para el buen funcionamiento de la jornada. Por favor, tengan las cámaras apagadas, el micrófono apagado y todas las preguntas que tengan, por favor, utilicen el chat para hacérnoslas llegar. Las realizaremos al final de la jornada. Esta jornada se va a grabar y también les enviaremos las presentaciones vía email. Muchas gracias y vamos a dar la palabra al presidente don Ángel Asensio. Muchas gracias, presidente. Adelante. Gracias, Esther. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada virtual de internacionalización que, como todos ustedes conocen, pues es una de las actividades fundamentales que hacemos en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. En esta ocasión, pues es la jornada virtual con Canadá, ¿no? Que hoy tenemos el honor de contar con su embajadora, la excelentísima embajadora de Canadá en España, doña Wendy Drauquier, que aprovecho para saludar, dar las buenas tardes y agradecer que esté hoy aquí conectada con nosotros. Como decía, un país muy interesante, de muchas oportunidades de negocio, el mercado canadiense, y más desde la entrada en vigor en el año 2017 del Acuerdo Económico y Comercial Integrado, el CETA. También, antes de seguir continuando con este tema, quiero agradecer también la participación del consejero comercial y el agregado de inversiones de la embajada, así como los dos representantes de las agencias de atracción de inversiones de Montreal y Toronto que hoy nos acompañan esta tarde. También a la responsable de la oficina de representación de CaixaBank en Toronto, entidad financiera de referencia en el país y también uno de los socios que tenemos en esta Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Y como decía al principio, muchas gracias a todos por vuestra participación y bueno, pues manteneros en estas acciones que hacemos desde la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que también parte los colaboradores que nos hacen poder estar haciendo esas acciones de internacionalización presenciales y virtuales, pues tenemos dos colaboradores, como decía, imprescindibles. Por un lado, la Comunidad de Madrid, por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, y también tenemos un socio que es Kuehne + Nagel, que todos ustedes conocen, con una empresa referente mundial en el transporte de mercancías y socio estratégico también de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Estamos todos inmersos en una nueva realidad, ¿no? Estamos hablando de la pospandemia, después de haber más o menos, que estamos todavía en proceso de recuperación y superación, la crisis económica provocada por la crisis sanitaria, donde pues había muchos temas que todos éramos conscientes, como la digitalización necesaria para nuestras empresas y la sostenibilidad para tener un mundo mejor y sobre todo ser más responsables con lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Todo esto evidentemente se ha acelerado después de la pandemia. Hemos avanzado en unos meses lo que nos hubiera costado unos cuantos años y cada vez hay más conciencia de la necesidad de la digitalización como herramienta de gestión, como herramienta de comercialización y también la sostenibilidad, como decía al principio, de un mundo mejor, más respetuosos con nuestro medio ambiente y un mundo que vamos a dejar a nuestros hijos que sea pues mucho más sostenible que el que tenemos actualmente, o si seguimos en esta línea en la que estamos actuando ahora, pues la verdad es que iríamos en un deterioro imparable. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos y que el mercado, nuestros clientes, lo premiarán o lo castigarán. Y entrando en el tema de Canadá, pues aparte de hablar de la digitalización y la sostenibilidad, la internacionalización ha sido, es y seguirá siendo importante. Y Canadá debe ser uno de los países objetivos con los que tenemos que tener relaciones comerciales, con esa bidireccionalidad, ¿no? De exportar nosotros ahí y traer productos canadienses a España, que eso es lo bueno de los negocios cuando hay esa bidireccionalidad. Un país interesante, como decía, con una previsión de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional para este año de un 5,7% del PIB y de un 4,9% para el año 2022, ¿no? La economía se basa fundamentalmente en la importación de productos y servicios y han de alcanzar más de 500.000 millones de dólares anuales. Y la Unión Europea es el segundo socio comercial de Canadá por detrás de Estados Unidos. La entrada, como decía al principio, en vigor en el año 2017 del Acuerdo de Libre Comercio, el CETA, ha favorecido las exportaciones de determinados productos, ¿no? Que antes no se vendían allí. Me refiero a productos, en este caso, españoles que antes no se vendían en Canadá, como por ejemplo la fruta fresca, sobre todo cítricos, también motores y automóviles que hasta ese momento España no exportaba a Canadá. El número de empresas españolas actualmente que exporta a Canadá se estima en unas 8.000, estos son datos del año 2019,
y siendo los sectores más relevantes máquinas, aparatos mecánicos, farmaquímica, combustibles y lubricantes, automóviles y bebidas. En el 2020 las exportaciones españolas a Canadá alcanzaron los 1.719 millones de euros y las importaciones españolas desde Canadá los 1.164,98 millones de euros, con lo cual da un saldo positivo en la balanza comercial a España de 554,02 millones de euros. Y también, pues, además de estos productos y servicios, fundamentalmente, como decía, fabriquímica, combustibles y lubricantes y demás, para automóviles y máquinas, también decir la importancia de las empresas españolas en el terreno de infraestructuras, obra civil, ¿no? Liderando proyectos como la autopista 407, que está a los alrededores de Toronto, el tren ligero Eglinton, Crosstown en Toronto, el metro ligero de Ottawa, REN de la red metropolitana Express en Montreal, la línea de metro de Broadway en Vancouver o la presa de Clean Energy de Sainte-Cie en la Columbia Británica, ¿no? Por lo tanto, España y Canadá son países con economías complementarias, comparten principios, comparten valores, que se han mostrado en diferentes temas, y que abre un amplio espacio de relaciones bilaterales, que todavía nos queda un camino por recorrer, que tenemos en potencia y que estoy seguro que podemos avanzar en esa línea positiva de complementarnos unos y otros, ¿no? Y la Cámara de Madrid, pues como siempre, trabaja de forma habitual con el mercado canadiense y a ofrecer a nuestras empresas la posibilidad de vender productos y servicios a Canadá y también ayudar a las empresas canadienses que quieran venir a nuestro mercado. La Cámara de Comercio pues ayudará a los que salen y a los que vienen aquí. Y decirle, bueno, pues que las empresas madrileñas, como todos ustedes saben, se pueden beneficiar que gracias al convenio que tenemos la Cámara de Comercio e Industria en Madrid con el Ayuntamiento, de tener ayudas a la hora de hacer misiones a los mercados, como en este caso puede ser el canadiense, ¿no? A todos los mercados en general. Y decir que, bueno, pues animaros a todas las empresas a aprovechar el potencial y el clima de colaboración entre España y Canadá, y como decía, de manera bidireccional, productos y servicios de España a Canadá y de Canadá a España, y eso genera oportunidades de negocio, cooperación e inversión que es positivo para los dos países para generar riqueza y empleo y estrechar las relaciones. Hoy no me quiero extender más, quiero ahora pues pasar la palabra a la embajadora y bueno, pues escuchar al panel de expertos que hoy nos van a dar más luz y ver que todo el potencial de las posibilidades que tiene de la relación comercial entre España y Canadá, entre ellas la experiencia empresarial de CaixaBank, ¿no? Que es un banco español de referencia que está bastante instalado en Canadá y que también puede ser un conducto que ayuda a nuestras empresas a la hora de invertir o exportar nuestros productos o servicios a Canadá y también a las empresas canadienses que quieren venir aquí. Y sin más dilación, como decía, agradecer de nuevo a todos vuestra presencia aquí y que la Cámara de Comercio e Industria de Madrid está al servicio de las empresas y, entre otras cosas, fundamentalmente para la internacionalización de estas. Cedo la palabra, sin más, como decía, a la embajadora, doña Wendy Broquier, y agradecer a todos de nuevo. Embajadora, la palabra es suya y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, yo no creo que tengo que hablar mucho porque ya estabas vendiendo Canadá muy bien y bueno, voy a añadir algunas cositas. Pero bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio de Madrid por su colaboración en la organización de esta iniciativa. Para la Embajada es fundamental estar en contacto con las cámaras de comercio en general, que tanto nos ayudan a conocer a las empresas españolas, y la relación existente con la de Madrid en particular es excelente. Así que muchas gracias a Ángel y a todo el equipo de la Cámara por todo vuestro apoyo. Me gustaría darles la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que tiene como objetivo acercar el mercado de Canadá a la comunidad de empresas del área de Madrid para que conozcan en detalle las oportunidades que ofrece mi país desde el punto de vista de la inversión. Si miramos al conjunto de España, podemos decir que Madrid ocupa un lugar privilegiado en cuanto al número de empresas que hacen negocios con Canadá, especialmente en el sector de las infraestructuras. Tenemos varios ejemplos de empresas madrileñas como Acciona, Enerfin, ACS y Ferrovial, entre otras, que están desarrollando proyectos, como mencionó Ángel, desarrollando proyectos emblemáticos en la construcción de carreteras
puentes, parques eólicos, trenes y otras infraestructuras a lo largo de todo el país. En los últimos años, esta presencia se ha intensificado gracias a la firma del CETA, que es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que ha permitido facilitar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Y yo diría que con España hemos aprovechado a lo máximo lo que se hace con la Unión Europea. Hasta el punto que el fútbol madrileño ha llegado a Canadá, ya que el Atlético de Madrid adquirió el equipo de Ottawa, que ahora es conocido como Atlético Ottawa, que juega en la Primera Liga de Canadá. Estamos convencidos que todavía queda un largo camino por recorrer y que las empresas madrileñas pueden encontrar en Canadá el ecosistema de negocios adecuado para establecerse y escalar sus negocios en Norteamérica. Canadá ofrece seguridad jurídica, un entorno política y económicamente estable y una económica abierta que permite hacer negocios de forma segura y dinámica. El COVID ha golpeado con fuerza en nuestra economía, como casi todos del mundo, pero a día de hoy podemos decir que ya hemos recuperado el 80% de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia y está previsto que la economía canadiense crece, como dijo Ángel, de unas tasas impresionantes en los próximos años. Por tanto, los diversos indicadores muestran un futuro optimista en Canadá. A lo largo de este encuentro, mis compañeros de la embajada, así como nuestros socios de Toronto Global, Montreal International y la empresa CaixaBank, les mostrarán las claves para invertir en Canadá. Desde la embajada, tenemos el mandato de apoyar los proyectos de inversión en Canadá, así que les abrimos las puertas de nuestra embajada para que puedan informarse y conocer mejor el mercado canadiense, en el que nos encantaría ver más y más empresas madrileñas en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Un placer contar con la representación que tenemos hoy de Canadá. Y ahora le vamos a dar la palabra al consejero económico y comercial de la Embajada de Canadá aquí en España, que vamos a profundizar más en este acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el acuerdo CETA. Señor Machen Mafous, tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los atendiendo a la sesión. Y soy Machen Mafous, el consejero comercial en la embajada. Hace poco que llegué a Madrid, pero me estoy acostumbrando bastante rápido al clima y a la vida madrileña. Entonces voy a dar un poco un informe muy breve del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, y después dejo las palabras a mis colegas para dar los ejemplos más concretos del intercambio de inversión y comercial para apoyarles en dar más informaciones. Entonces, para la siguiente lámina, por favor. Entonces, hablaré un poco de los 3 puntos que las cifras del CETA, los sectores de oportunidades y casos de éxito y futuro del CETA que estamos esperando y avanzando con diferentes proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, hemos visto desde la firma y la implementación o la entrada de vigor del tratado ha ocurrido en los últimos 4 años. Hemos visto un crecimiento en el intercambio de bienes alrededor de 24% y para los servicios 25%. El comercio bilateral en 2020 fue 12.5% más que el nivel pre-CETA de 2016. Entonces, el tratado ha apoyado, impulsó el intercambio y la apertura del mercado entre ambos países, como lo hemos visto, y a través de la Unión Europea también. La siguiente, por favor. Entonces, entre ambos países, Canadá y España, las exportaciones de
de bienes españolas de bienes han crecido de 36%, y esto es en los sectores de maquinaria y aparatos mecánicos, productos agroalimentarios y exportación energéticas. Hemos visto muchos productos para consumidores como los cítricos y diferentes productos españoles que no se encontraban en el mercado canadiense antes. Para los bienes hemos visto un crecimiento de 20% de exportaciones canadienses de bienes también, como los minerales, productos químicos, cereales y productos agroalimentarios. La inversión ha crecido también. El tratado ha establecido reglas y políticas entre la Unión Europea y Canadá para facilitar la inversión y clarificar un poco la base para la inversión. Entonces hemos visto en los últimos años, de 2016, un crecimiento en la inversión directa de España a Canadá y de Canadá a España. Entonces podemos ver las cifras en esta lámina, la siguiente. Entonces esto es el panorama un poco para las cifras y los que los economistas les gustan como calcular y mencionar en diferentes, espacios de negociaciones y discusiones, pero en realidad lo evidente o lo más importante son los sectores que hemos visto, los sectores de oportunidad como el sector agroalimentario. Hemos visto productos canadienses con poca competencia entrando en el mercado español, y hemos visto también el revés, productos españoles que son necesarios y que no tienen competencia en Canadá tampoco. Entonces, productos canadienses, por ejemplo, los productos de arce que son muy populares, el sirope de arce, la carne Angus beef que se encuentra en muchos supermercados y se sirve en muchos restaurantes en el país. Y los productos españoles, el aceite de oliva y los aceitunas y el jamón, por supuesto, y los cítricos que he mencionado. Entonces, esto es el primer sector el cual hemos visto un crecimiento sustancial. Además, la industria 4.0 y la digitalización, entonces la digitalización de cadenas de suministro y la infraestructura ferroviaria que fue mencionada un poco antes, y las tecnologías verdes. Entonces, esta semana estoy en Barcelona para asistir y promover las competencias canadienses en el sector de Smart Cities y todo lo que está del sector de tecnologías y comunicaciones, y por supuesto todo el sector de hidrógeno y redes inteligentes del almacenamiento de energías. Siguiente, por favor. Además, he mencionado los Smart Cities, fintechs, la ciberseguridad, movilidad y TIC aplicadas en las Smart Cities. Ciencia de la vida, hay ya mucho interés y intercambio en este sector, en el co-desarrollo de productos, transferencia de tecnología, y hemos visto inversionistas españoles en el sector canadiense buscando socios, y al revés se puede ver desde Canadá a España también. Y finalmente, industrias culturales, educación y movilidad de estudiantes. Canadá tiene una oferta de educación muy popular a través y con mucho apoyo y universidades de alta gama, y coproducción de la industria de televisión y de películas que hemos visto. Hay mucho interés. Siguiente, por favor. ¿Aló? Sí. Entonces, algunos ejemplos de los casos de éxitos en la energía. Hemos visto IDOM y su proyecto de energía nuclear con la canadiense Moltex. En el sector de infraestructura, ACS
se adjudica de la renovación del metro de Toronto. FDI FinTech, AREC Startup del mercado inmobiliario, ha establecido una sucursal en Canadá. Estas son las empresas españolas. Y del lado de Canadá, introducción de la carne en los lineales de supermercados españoles. Hay en el sector de tecnología Hootsuite y su presencia consolidada en España. Y por Smart Cities, las bicicletas de PBSC ya están en Barcelona y en San Sebastián. Es un como co-sharing o para bicicletas, sistema de bicicletas público. Siguiente, por favor. Entonces, el futuro de Z estamos viendo que realmente es el impulsor para acercar ambas economías de Canadá, España, Canadá, la Unión Europea, y realmente en el crecimiento de economías inclusivas es esencial tener un tratado como el CETA que mantiene muchas de las mismas políticas y bases de normas que ambos países, que son valorados por ambos países. Entonces, y esto nos apoyará en restablecer nuestras economías después del impacto del COVID en el comercio bilateral entre ambos países. Da mucho mantenimiento de la confianza en mercados y cadenas de suministros globales con amplia transparencia y en el foco colaborativo del comercio. El CETA realmente es una herramienta de cooperación en materia de sostenibilidad y acción climática, aspectos que serán claves para los próximos años. Y del punto de vista de Canadá, este tratado era una nueva tendencia en nuestros tratados de comercio internacional porque incluye diferentes capítulos y temas como el intercambio comercial inclusivo o la promoción o el apoyo a diferentes partes de la sociedad que tal vez no son muy representadas. Entonces es algo que es muy importante y que son valores y prioridades de comercio internacional para ambos países. Hemos visto también algunas adaptaciones al CETA, que es normal en cualquier tratado de comercio que se hace. Entonces se hacen en los 4 últimos años, hemos hecho los cambios pequeños para facilitar el intercambio o el uso o la aplicación del tratado para las empresas de ambos lados. Y por supuesto el futuro vamos a seguir a promoverlo, ver cómo podemos mejorarlo y fortalecer las relaciones bilaterales de ambos lados y seguir creciendo como economías más inclusivas y más resilientes. Siguiente, finalmente quiere agradecerles por asistir y compartir con nosotros su tiempo. Como la embajadora mencionó, nuestras puertas están abiertas, estamos listos a compartir cualquier tipo de información y facilitar las presentaciones y empresas o personas claves para crecer su negocio y buscar seguir en su interés en Canadá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Y ahora vamos a seguir ampliando la información sobre Canadá, qué escenario nos presenta para la inversión española, de la mano de Fernando Goñi, que es el agregado de inversiones de la Embajada de Canadá aquí en España. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no sé si... Sí, se ve bien. Le puedes dar igual a... ahí, pantalla completa, efectivamente. Sí, estoy dando, pero no... En cualquier caso, se ve Ahora, bien, ¿eh? ahora, yo creo que va a salir ahora, sí. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, agradecer a la Cámara de Comercio por su colaboración en la organización de este evento y otros eventos que hemos organizado en el pasado. Siempre es un placer trabajar con vosotros.
Como decíais, soy el agregado comercial de inversiones de la Embajada y os voy a comentar en 4 puntos y de forma muy breve por qué Canadá es un mercado interesante para la inversión. Vamos a hablar de cuál es la presencia también española de empresas en Canadá, cuáles son los sectores de oportunidad y también os comentaré cómo desde la Embajada os podemos ayudar a echar una mano si queréis hacer negocios en Canadá. ¿Por qué Canadá? Lo que os comentaba, porque accediendo a Canadá se accede a un mercado desde el que se puede llegar a 14 territorios con los que Canadá tiene firmados acuerdos de libre comercio. Obviamente el CETA es el acuerdo de libre comercio que la Unión Europea firmó hace 4 años con Europa y España es uno de los estados beneficiados, pero una vez establecido en Canadá también existen otros territorios con los que se puede hacer negocios en condiciones de libre comercio. El Tratado CUSMA, que es el antiguo NAFTA, que se firmó en los años 80 con Estados Unidos, que permite el acceso a un mercado de 480 millones de consumidores, incluyendo México. Fue una apuesta muy atrevida del gobierno de Canadá y de Estados Unidos y México en aquel momento, pero a día de hoy supone el 68,8% del comercio global de Canadá, así que ha sido un experimento muy positivo y replicado en otros territorios del mundo como el Acuerdo Trans-Pacífico, el CPTPP, del que forman parte muchísimos países, como veis aquí en el listado. También Canadá tiene firmados acuerdos de libre comercio con países de Latinoamérica, con Ucrania, con un montón de territorios con los que finalmente accedemos a 1.500 millones de consumidores que están en 51 países y representan un 60% del comercio global, ¿no? ¿Por qué Canadá? Canadá puede ser perfectamente la puerta de entrada al mercado de Norteamérica. Como os comentaba, el comercio con Estados Unidos y México representa casi el 70% del comercio global de Canadá. Cuenta con una estabilidad política en Norteamérica en general que permite que las empresas que vayan a establecerse allí e invertir su dinero pues cuenten con esa seguridad financiera y económica. Y eso va en el ADN del país, digamos que es un activo muy importante, más aún teniendo en cuenta la situación de inestabilidad y el panorama tan cambiante y poco previsible que tenemos en el mundo hoy día, ¿no? Durante la época de la pandemia, Canadá ha enfocado muchísimos recursos a ayudar a las empresas, estableciendo planes de ayuda y también directamente a los trabajadores que tenían situaciones personales y familiares complicadas, como niños a cargo, personas dependientes. Canadá también cuenta con un sistema de salud y educación público y universal. Esto no es algo que todo el mundo sabe. La gente asocia a Norteamérica con un sistema de sanidad privado, pero en el caso de Canadá es público, como decía, y universal. La educación es una de las mejores del mundo. En los rankings de educaciones más prestigiosos, Canadá siempre aparece muy bien posicionada y el nivel de la educación canadiense se puede asimilar al de la finlandesa o la de Singapur, por ejemplo, ¿no? Por tanto, el ecosistema, tanto a nivel de negocios como luego en la vida personal, pues es muy favorable. En cuanto a las inversiones que ha habido hasta ahora, bueno, pues en el ranking de países inversores, España nunca ha tenido una posición demasiado relevante, pero eso ha cambiado hace bastante poco y tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como veis en el gráfico o en la pantalla, en el año 2014, España ocupaba el puesto número 34 en cuanto a inversiones en el país y además invertían en sectores tradicionales como el oil and gas y los recursos naturales. La presencia de Repsol y Cepsa son claros ejemplos de la apuesta por la inversión en estos sectores, pero desde la entrada en vigor del CETA observamos un claro y evidente crecimiento de estas inversiones y además observamos una diversificación en cuanto a los sectores en los que se invierte. Pasamos a ser el país puesto número 35 en 2014 a subir hasta el puesto 18 en el 2018 y en cuanto a el ranking o la posición que ocupa España en el ranking de países europeos inversores en Canadá, pasamos de la posición 18 en el 2014 al puesto número 7, que es una posición muy, muy interesante, muy ambiciosa y que esperamos que en breve se pueda aumentar, ¿no? ¿Qué sectores son interesantes para la inversión en Canadá? Bueno, pues se ha comentado el tema de las infraestructuras. Efectivamente, el sector de las infraestructuras es uno de los más importantes en los que España tiene más presencia en Canadá, está muy bien representado, no es de extrañar teniendo en cuenta el nivel de las empresas de infraestructuras españolas que hacen obras emblemáticas en todo el mundo. Efectivamente, en el sector del transporte se van a hacer nuevas carreteras, sistemas de transporte público más eficientes. En materia de energía también hay una apuesta muy clara por la sostenibilidad, pero también se quieren mejorar las infraestructuras existentes en materia de oleoductos y en las redes de transmisión eléctrica.
en los sistemas de gestión de agua y residuos en general se van a hacer nuevas plantas de tratamiento y distribución de agua. Está previsto construir también muchos hospitales nuevos y escuelas. También hay empresas españolas que pueden participar en estos proyectos. Y en el ámbito digital, pues la red de telecomunicaciones tiene que ser mejorada, obviamente. Todos estamos conectados, trabajando desde nuestras casas. En un país geográficamente tan amplio como Canadá, pues una red de telecomunicaciones es fundamental para mantener al país conectado. Comentar también que existen muchas oportunidades en el ámbito de las Smart Cities, ya que aquí se juntan dos cosas. Por un lado, un país como Canadá, que tiene un plan de modernización de infraestructuras muy interesante, y por otro lado, un ecosistema tecnológicamente muy avanzado y yo diría vibrante, que apuesta por desarrollar soluciones inteligentes de movilidad en entornos urbanos. Un ejemplo muy claro de eso sería la apuesta que hace el país por el vehículo conectado, del que ya se han hecho algunas pruebas en escenarios urbanos reales. El sistema, o sea, el sector bancario, pues también es uno de los más interesantes y más, digamos, dinámicos. Es el segundo ecosistema financiero más importante de Norteamérica después del de Nueva York. En la provincia de Ontario, el sector bancario representa el 10% del PIB, que eso es muchísimo. Tiene 365.000 empleados en la zona de Ontario, que se reparten entre la gente que trabaja en banca, la gente que trabaja en los seguros y en capital markets también. Toronto es la sede de los 4 bancos principales del país y volvemos otra vez a hablar de tecnología porque en relación con el sector financiero se ha creado un entorno o un ecosistema de fintech muy, muy interesante. Es uno de los más dinámicos del mundo y hay que tener en cuenta que en Toronto hay más de 315.000 personas trabajando en el sector IT. Si a eso le sumamos que hay más de 300 empresas operando en el sector de inteligencia artificial, pues se genera, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que se generen firmas de fintech, que en particular en el área de Toronto hay más de 600 a día de hoy, que son muchísimas. La inteligencia artificial también es uno de los vectores por los que apuesta el gobierno para el desarrollo del país. En este caso, el superclúster de inteligencia artificial está ubicado en la ciudad de Montreal, en Quebec. Montreal es la ciudad que posee la mayor concentración de investigadores de Deep Learning del mundo. Y, bueno, empresas como Google, Microsoft o Facebook tienen laboratorios de AI en Montreal. También la ciudad es la sede del International Center for Expertise for the Advancement of AI, ICEMAI, que es un centro de investigación puntero a nivel mundial, ¿no? También muy interesante. Y, bueno, sobre Canadá y sobre los sectores de inversión, como comentaba Mason, pues se puede hablar de muchísimas más cosas, ¿no? O sea, hay producciones audiovisuales, la industria del cine es muy importante, la energía renovable también es un campo en el que se quieren desarrollar muchísimos proyectos, pero claro, pues no tenemos mucho tiempo y no podemos estar aquí todo el día hablando. Yo os explico un poquito cómo trabajamos en la embajada, cómo os podemos ayudar y si tenéis alguna duda ya nos podéis contactar directamente después de esta jornada y encantados de reunirnos con vosotros o recibiros en la embajada. Lo que hacemos es bueno, ayudar a las empresas españolas a establecer contactos con partners locales, ya sea a nivel provincial o municipal, también resolver dudas o fijar reuniones con abogados, con fiscalistas, con expertos en inmigración, con personas que os pueden ayudar a identificar o a localizar un suelo para construir una nave, para abrir una oficina a todos los niveles y en todos los territorios del país, en todas las provincias. Y también apoyamos la creación de partenariados en el ámbito del I+D, porque Canadá es un país obviamente muy desarrollado y que apuesta por la creación de proyectos de I+D. En este caso sí que os podríamos ayudar a identificar un socio canadiense. Si quisierais o entendierais que contar con un socio canadiense agrega valor a vuestros proyectos, podríamos poner en contacto con ellos, con una universidad, el centro tecnológico, el departamento de I+D de una empresa, y encontraríamos un marco de financiación bilateral apropiado para financiar ese proyecto. Y bueno, nada más. Así, ahora más en concreto, mis compañeros Bart y Philip os van a hablar de los ecosistemas de Toronto y de Montreal, pero bueno, yo estoy a vuestra disposición después para responder a preguntas y en la embajada para sentarnos y hablar de vuestros proyectos cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, que estamos trabajando de forma conjunta con la embajada y desde la Cámara para apoyar a todas las empresas que os estáis planteando invertir en Canadá, cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y también, además, aprovecho para comentaros que bueno, es un país importante en el cual nosotros también somos muy activos y tenemos previsto en este próximo año hacer una misión comercial, que siempre es interesante, ¿no? Visitar el país y conocer de primera mano
todo esto que os estamos contando. Y ahora vamos a profundizar en dos ciudades muy importantes a nivel de business, que es Montreal y Toronto, y para eso contamos con Philippe Valentin de Montreal International. Es la agencia de atracción de inversiones de Montreal. Philippe y Bart van a intervenir en inglés. So Philippe, thank you very much for participating in this seminar. You have the floor, and now is your turn. You can share the PowerPoint. Muchas gracias, Esther. Es un placer estar con vosotros hoy. If you don't mind, I'll speak English today. It's going to be a bit easier for me to explain the Greater Montreal ecosystem. So here's my presentation, which I will share right now. And here we are. So it's a real pleasure for me to speak to you today. I'm here basically to introduce you to Montreal, which is Canada's second largest city, a true tech hub for a lot of industries. So basically, I'll make sure to cover what Montreal has in store for you as a potential hub for investment. Basically, I work for Montreal International, which is the Greater Montreal Region's Economic Development Agency. We are a public-private partnership, so we get about 75 to 80% of our money from the governments, including the federal government, but also about 20–25% from the private sector. Basically, we act as an agency that can help you understand the local opportunities in Montreal, how to actually set up your footprint in the region, and basically we accompany you every step of the way in the process. But I'm not here to speak about my organization and what we do. I'm basically here to introduce you to Montreal, which is a strategically located city for in North America for any European companies interested into investing in North America. So as I said, Montreal is the second largest city in Canada. We're also, of course, the second largest economy in the country with a population of about 4.3 million people. What's very interesting about Montreal these days is the momentum. Montreal has been having the fastest growth and the fastest recovery since, well, before COVID and since COVID hit. So we've basically been at the forefront of the economic growth at the Canadian level. Also, we have the best economic growth forecast for the next few years. So investing in Montreal is actually a very good thing to do these days. And last year, I won't speak for this year, but last year we attracted more than $2.2 billion. Expect much more than that this year, even if there's been a pandemic. So as I said, the momentum is really on our side. So why has Montreal been so keen at attracting all those investments over the past few years? It's basically thanks to the amazing ecosystems that have been developed over the past 20–30 years in the region. So basically, Montreal became one of the largest hubs in the world and Canada's largest hub in everything related to digital creativity. Think visual effects, video games, virtual reality, and so on. Montreal is also the largest hub in artificial intelligence in the country, which I'll touch base a bit later. We're also one of the largest hubs in health sciences and health technologies. And of course, you probably know Bombardier. So the company has got its issues these days, but Montreal remains a very strong hub for anything related to aerospace. We've been speaking of Toronto as the second largest financial hub in North America. Keep in mind that Montreal is in the top 15 in the world, and I think it's top 4 or 5 in North America. So Montreal also has a thriving fintech and financial hubs. So as I told you, I wanted to touch base a little bit on the artificial intelligence ecosystem in Montreal. So for the past 5 years, Montreal has attracted more than $3 billion in artificial intelligence investments. Pretty much every large companies on the West Coast of the United States, as well as from Europe, have invested in Montreal to create research labs in artificial intelligence. This is explained by the fact that Montreal has the densest concentration of researchers in the world. So basically, because the discipline of deep learning was basically born in Montreal more than 30 years ago, a lot of research has been done in that field and is now overlapping in many industries. So it's not only about, computer science now. It's also about aerospace,
life sciences, video games, and so on. So there's been spillovers from that industry, and Montreal is at the forefront of that revolution, which is basically changing the economy. Now, you know, beyond all the amazing companies that we have already, Montreal is also a very important hub for startups, which has been gaining traction recently. So I would say before 5 years ago, Montreal was a standard startup hub, but for the past 5 years or so, we've seen more and more VC spend in Montreal. So basically, as of now, 6 of Canada's 10 most active VCs are actually based in the Greater Montreal region because of this emergence that has been characterizing the city. This is also explained by the fact that we have more than 30 incubators and accelerators. Some of them are generalists, some of them are dedicated to specific industries, and the fact that we also have a lot of co-working spaces. Actually, for the past year, 2 years, Montreal has been the city in Canada which has grown fastest for the VC spend. Now, this brings us to what Montreal is today. So it's basically Canada's tech hub. So we have the densest concentration of high-tech jobs in the country. Basically, this is explained by the fact that we have a really strong aerospace industry, but also, as I said, life sciences and everything related to computers, softwares. What I like to say about Montreal is that it's a truly multicultural city. So basically we have, as I said, a population of 4.3 million people. 2.5 million people speak English, which makes Montreal Canada's second largest English-speaking city. But what's really interesting about Montreal is the bilingualism and multilingual skills of the population. So it's a bit similar to what you find in Europe. A lot of people here actually speak multiple languages. And that's a key strength of the local economy because it allows companies here to connect with diasporas all over the world. And that's a key aspect of international business development. Of course, with Latin America, Montreal is also very well connected. So if you're looking for a bridge between, let's say, Europe and the Americas, Montreal is a very good place to do that thanks to its diasporas. Now, what's very interesting as well about Montreal is the overall low operating costs. You need to keep in mind that in Montreal, the quality of life is very good, but overall costs of living are lower than what you'll find in other cities in North America. So basically, you're allowed to pay your employees a bit less while sustaining their quality of life, and overall operating costs, as I said, based on rent, utilities, and so on, are overall much lower than what you'll find in the United States. You have here a sample of different industries, but the average is approximately 26–27% average per industry. And this is before incentives, which I'll touch base in one slide. So as I told you, the salaries are a bit lower in Montreal. Obviously, these are in US dollars, so keep in mind that the Canadian currency is a bit more. The figures would be a little bit higher, but Montreal is among the 20 largest metropolitan areas in North America, the cheapest one when it comes to tech salaries. So basically, you're able to do more for less money. Now, there are quite a few advantages specific to the province of Quebec, where Montreal is located, when it comes to tapping into incentives. I would say that the main ones will target software development. So there's a cashback of 24% on software developers' salaries, which is given for tech companies investing in Montreal, which has no maximum time. You can tap into that tax credit for as long as you want. Of course, there are other incentives which target the video game development industry, and as well the visual effects and movie productions. So basically, these incentives are there to allow company to lower their operating costs and make sure that Montreal remains at the forefront of those industries. What's very interesting is also for research and development. So basically, in the province of Quebec, you're eligible to a 14% cashback on your spendings on R&D, which can be added to the
a non-refundable tax credit provided at the federal level. So basically, you can have access to some public money to finance and to fund some R&D projects. Artificial intelligence, as I said, was a very good example of that. What's also very interesting is the utility cost. Electricity in Quebec is actually coming from hydroelectricity, meaning it's green, it's very cheap, and it's very stable. So if you're in a more energy intensive industry, Quebec is actually a very good place for you to invest, as it will increase your green your balance sheet, as well as obviously significantly reduce your operating costs. Last but not least, we have some programs which can help you finance your projects, whether it is through Invest Quebec, or if you need to finance energetic transition or training of labor, there are other incentives which exist as well in the region. In any case, if you have questions on that, don't hesitate to reach out. I'll be able to provide you with much more details on those. I mentioned, you know, the quality of life in Montreal, and I think this is a key aspect for any investment project these days, because the investment environment is not only about costs anymore, it's also about the talent. And Montreal has been able to attracting the best talent in the world, and that is explained because of its quality of life. So basically, what's amazing about Montreal is the fact that you can live in the downtown area. It's still affordable. So you can still buy a house, own your own place in the city, while having access to all the public infrastructure, meaning the parks, the public transit, and so on. Montreal is a really nice place to live. There are a lot of festivals. Yes, there's the winter, but when you take advantage of it, it's actually very fun. And overall, you know, you're able to go further with your money than in other cities on the continent. Of course, I cannot skip that slide, which is very interesting. Montreal was named the second best city in the world, right behind Berlin, for millennials. So basically, for any tech company, you know, there are a lot of millennials usually working in those companies. Montreal is a very good place for them to live. The bar scene and all that is thriving. It's a city which is actually fun to live. So that's probably why we were named second there on that ranking a few years ago. Also, you know, a bit like in Europe, you have access to a lot of public services, so healthcare, parental care, and so on, which is different than in other states and provinces in North America. So basically, here you have a public safety net, which is very similar to what you'll find back in Europe. Here are a few samples of companies that have chosen Montreal, but as a recap, you know, there are a few key aspects to keep in mind when it comes to setting up an office here. You'll find the talent that you're looking for at acceptable operating costs, so it mitigates the risk of setting up operations abroad. And of course, if you transfer some key personnel to Montreal, we'll be there to help you out, to make sure to guide them through the process. And of course, they will find a city which is very pleasant to live in, and where they'll find what they're looking for when it comes to quality of life. So here's my full name, Philip Valentine. Please add me on LinkedIn if you'd like to connect. You have as well my email. I'd be very happy to explain in more details what Montreal is about, and of course to speak to your direct industry if ever that's something you'd like to touch base on. Thank you very much, Philip. Lot of incentives, very interesting ones. And now we give the floor to Mr. Bart Dillin. He's going to speak about Toronto City. Thank you very much. See my screen? Buenas tardes. Can you see my full presentation? Yes, perfect. Yes, okay, all right, thanks. Sorry, I cannot see anyone. So, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bart Dillin y trabajo para Toronto Global. Estoy en Madrid, no sé qué es una coincidencia o no, pero sí, estoy visitando empresas en Madrid con Fernando.
Y voy a hablar en inglés, es mejor para mí, pero si tiene preguntas en español está bien. So yes, I'll do this presentation in English, a bit more comfortable for me. So yes, I'm in Spain. This week is the Smart City Expo in Barcelona, which is one of the reasons I'm here. And of course, the Toronto region being one of the largest metropolitan cities in North America, we have to be here. But I have to say, I'm also very excited to travel again after 2 years, and that it's Spain, of course. So looking at the, let me see, next slide. Oh, there it is. So yeah, Toronto Global. So we are a not-for-profit, government-funded agency. So we're fully funded by the federal government, the province of Ontario, and the municipalities. And we're focused on helping foreign companies with setting up in the Toronto region. Of course, a free of charge service. If you look at the Toronto region, we are, well, we're on the border with the US. Speaking to European companies, a lot of times, Canada is not always on top of the radar, but surprisingly, we are really a good access point to the US. So being on the East Coast, 1 hour flight from New York, Chicago, Boston, we actually are a very competitive city, and I'll definitely get into that. But yeah, like I said, Spanish companies a lot of times don't consider Toronto and would first look at New York and Boston and San Francisco. If you look at the region, so we're the 4th largest city in North America. If you take Mexico City, Ciudad Mexico, out of that, we're the 3rd largest. So after Los Angeles, New York, we have 7 million people in the region. And if we look at some numbers, we are Canada's economic engine. So we have about 40% of Canada's head offices in the Toronto region. We have a very large financial center. So you have Wall Street in New York, and then Bay Street is the 2nd largest in North America. So we have, we attract a lot of money and invest a lot of money. And the largest, well, the business capital of Canada, of course. If you look at the sectors, it's very diverse. It's very tech related. So of course, AI, anything to do with blockchain, big data, it's all happening here. Because we're a financial services hub, we have a very large fintech scene. We have we are a supply chain hub as well, the largest one, close to the US, with about 14 border crossings. We're connected also to the West Coast, of course, of Canada. And so we have 2 international airports. So yes, we have a large food sector as well. When you look at life sciences, we have a very large health tech hub and pharma hub here, clean tech and advanced manufacturing. So we cover a lot of sectors. This smart city is highlighted here because of the smart city event this week. But if you look at some of the really kind of high-tech things that we're working on is EV. So we're doing a lot with EV. We have 5 OEMs in and around the Toronto region. So we build cars. So Ford, Chrysler, Honda. So we have car manufacturers here, and all of them are investing in building electrical vehicles. So that's up and coming. We do a lot of autonomous vehicle testing. Of course, we have 5G network access as well. If you look at market access, we have, of course, CETA, but many other free trade agreements. And we are the fastest growing city in the US and Canada.
So if you look at tech talent, again, we're the third largest. We have the third largest tech talent pool. So we're adding a lot of tech jobs here, more than any other city in North America, and that's due to several reasons: high quality of life, affordability of talent, and availability of talent, of course. We're an immigrant city, right? So that's also a reason why we grow so fast. So we open our borders to foreign investors like yourself. We bring over skilled labor, but also it's a great place to live. And if you have good education and work experience, then you can basically live in the Toronto region. So more than half of the people, like myself, are foreign-born are foreigners, so foreign-born, and they live in Toronto. If we look at the growth, like I just said, we added over 80,000 tech jobs, so that's more than any other city in North America. We're growing people-wise. We're adding about 150,000, between 100,000 and 150,000 people per year to the city. And if you look at cranes, we have the most cranes building properties in North America. Interesting, if you look at tech talent, like I said, the Toronto region, we really compare ourselves to the larger cities in North America, but you'll find that we have very high quality talent for relatively low cost. And to add to that, even more important, I think, definitely for European companies, is when you look at retention. So people, if you hire a tech person in New York, they might leave the company within a year. Toronto, typically, employees stick for about 3 to 5 years to their employers. So there's a high retention rate, like similar to Europe, and you pay about 20-30% less than you would pay in a New York or a Bay Area. And on top of that, we have universal healthcare, of course. So there's a large percentage there that you save as well. If you look at artificial intelligence, we have the Vector Institute, started by Geoffrey Hinton, the godfather of AI, as they say. So yeah, the Vector Institute helps with R&D. So they partner with companies all around the world. We have some very large they have some very large partners, as you can see here, Google, Shopify, etc. And really, artificial intelligence, we have a huge startup scene. So if you look at, so my next slide, the Mars Discovery District, it's a district downtown Toronto. It's where we have the University of Toronto and research hospitals. You have incubators, accelerators. It's really where everything is happening. And Mars is one of the largest accelerators in the world. They opened up in New York as well with their accelerator. So we definitely attract a lot of companies there, and there's a lot of spin-offs and scale-ups. So lots happening. If you look at the universities, we have a couple of 4 very large universities and about 10 colleges, and the total is about 18 around the city. So we produce a lot of talent, but then again, if you can't find the right talent, you can or bring them over from Spain, or you can bring them over from anywhere globally. So that's the advantage of setting up in the Toronto region. We have so like I said, it's a very diverse city. We have the grants and incentives that are mostly focused on R&D. So if you're doing product development or software development, there's tax incentives. So the government will pay up to 50%. Depending on also how you set up here, but on your cost, R&D cost, and there's some hiring incentives as well if you hire a PhD or if you hire directly from universities. We have
very good connections, really good connections with universities. So if you're looking for talent, you can of course do a job post on the alumni groups there and attract talent through there. And well, best place to live, very high quality of life, comparable to Europe, but being in America. And I have to say that's the advantage, and that's also what we sell. We sell the Toronto region for a reason, really also as an access point to the US. The US market is 10 times larger than Canada. We're aware of that. And for that reason, we want companies to have a good landing, and we provide that soft landing. So we help you set up your company, but then also with the long-term vision of expanding and doing business in the US, of course. So here's my details. Bart Delen, I'm at the bottom there. I just as a quick reminder. So we help companies set up here. On COVID, we're doing actually really well. We have a couple of hundred cases in Ontario now a day, which is quite low, between 300 and 500. But we're still pushing to go lower. We're very careful. We're slowly opening up. I'm not yet back to the office, but the borders are open for fully vaccinated people. So if you want to travel, you can come to Toronto. We're happy to receive you and show you around in the ecosystem. So I'll leave it there. Thank you. Thank you very much, Bart. It's not going to be easy to choose the Montreal or Toronto. Now we have Bárbara Carmona. Ella nos va a presentar un poco la experiencia de CaixaBank en Canadá. Está en Toronto, es la directora de CaixaBank en Toronto. Bárbara, cuando quieras. Gracias. Que no sé si me podéis ver. No te podemos ver todavía, te podemos escuchar y ver la presentación. Sí, no sé, problemas técnicos para... A ver, un segundo, porque no, Probablemente no os veo. No nos ves. Abajo a la izquierda. A ver, ahora. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, ¿podéis ver la presentación? Sí. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir rápido. Estoy aquí. Bueno, primero muchísimas gracias por permitirme participar hoy en esta fantástica sesión acerca de Canadá. Muy brevemente, por parte de CaixaBank, que somos socios de la Cámara, también decir que colaboramos muy estrechamente con la Embajada de Canadá en Madrid, con Toronto Global y con Montreal International también, desde nuestra llegada aquí en el mercado canadiense. CaixaBank, como sabéis, es la entidad financiera líder del mercado español, también muy importante en Portugal. Tenemos más de 21 millones de clientes tras la fusión con Bankia, que ha ocurrido este año, y estamos muy orgullosos de cómo la entidad ha podido realizar esta última integración con éxito este fin de semana para todos nuestros clientes. CaixaBank, como sabéis, es un banco que está presente a nivel internacional, dando apoyo a sus clientes por todo el mundo. Tenemos 18 oficinas de representación, 6 sucursales internacionales repartidas por el mercado europeo. En el caso de las oficinas de representación, que como he dicho hay 18, estamos en varias regiones del mundo y la última en abrirse fue Canadá. Habíamos estado en el mercado norteamericano desde el 2015 en Nueva York y en el 2018, en noviembre, nos decidimos abrir una presencia física en Canadá. Somos el único banco español en el país y esto nos ha brindado una gran ventaja competitiva, ya que nos permite estar cerca de nuestros clientes banco, que son los principales bancos canadienses, y así es también, por supuesto, estar cerca de nuestros clientes empresas presentes en este mercado desde hace mucho tiempo. Como habéis mencionado, en varios sectores muy relevantes, como por ejemplo el del sector de la infraestructura. ¿Qué hacemos? Nosotros en Canadá nos dedicamos básicamente a dar apoyo, asesoramiento a las empresas españolas que quieran aterrizar en Canadá y aquellas que por supuesto ya estén operando en el país, no solo desde un punto de vista de inversión, sino también aquellas empresas que quieren hacer comercio exterior, importar o exportar con el país. Nosotros estamos muy bien conectados con la banca local y podemos ser un gran partner
para poder llevar a cabo esas operaciones de comercio exterior desde un punto de vista de producto, ¿no? de lo que son las letter of credits o las garantías que se necesiten para lograr ese contrato o esa operación. Por otra parte, hemos encontrado, la verdad, un nicho de mercado en Canadá, que es a través de la financiación de grandes proyectos de energías renovables y de infraestructuras. Y también hemos desarrollado actividad de asset finance, de financiación de activos. Así que estamos muy contentos con la actividad en este poco tiempo que llevamos aquí, ¿no? Brevemente os muestro para que veáis las cosas que hemos hecho en tan poco tiempo, ¿no? Hemos participado en energías renovables, como podéis ver, aquí figura solo lo del 2020, 5 parques eólicos y una terminal de LNG, de gas natural, y el pipeline de gas más importante de Norteamérica que se financió el año pasado, que se llama Coastal GasLink Pipeline. Todo esto con empresas españolas y también con empresas canadienses. Y esto es un buen punto, porque la verdad que lo natural es apoyar a nuestros clientes, pero abrir mercado en un mercado tan competitivo como es Canadá, la verdad que nos sentimos también orgullosos. Y en infraestructura, bueno, aquí solo figura lo del 2020, como podéis ver, que habéis mencionado también, Acciona está muy implantado en el país, ha ganado 3 proyectos muy importantes, que son los que podéis ver aquí, y este año hemos participado también en esta operación de dragados de Eglinton Crosstown Tunnel, que es muy relevante en el mercado. Y hemos hecho en total en estos años unas 13 operaciones por 1,5 billones de dólares canadienses. Así que somos un pequeño pedacito de esa inversión española en Canadá. Solamente volviendo a este punto, lo que quiero decir es que para nosotros el proceso de llegada a este país ha sido, la verdad, muy positivo. Nos hemos encontrado con un gran apoyo por parte de las entidades gubernamentales canadienses. Hemos, la verdad, que recibido apoyo de Toronto Global, de Montreal International, de Ontario Investment, así como, por supuesto, del ISEX, que está en Toronto y en Ottawa, y de la Embajada Española en Ottawa también. Muy profesionales todos ellos. La verdad que os recomiendo, es el primer paso a dar, contactar con Toronto Global o Montreal International, dependiendo la geografía en la que vayáis, porque a pesar de que somos un gran banco y que podéis pensar de que no necesitamos ayuda de nadie, pues sí que la necesitamos, sobre todo para generar ese networking en el país que es tan importante, ¿no? Desde un punto de vista inmigratorio, también añadir que en nuestro caso en particular, cuando abrimos la oficina, bueno, pues yo he venido desde España y hemos traído también empleados desde España y sin ningún problema. La verdad que el proceso ha sido rápido y fácil. Así que os animo a considerarlo. Y ¿qué más añadir? Nosotros, por nuestra parte, también decir de que estamos en estrecho contacto con todas las empresas españolas presentes en Canadá. Hemos participado en la creación de la Cámara de Comercio Española en Canadá, que no había. Y la verdad que crear ese networking entre empresas españolas y canadienses era súper importante. Estamos viendo cada vez más empresas españolas viniendo a este mercado. Están habiendo oportunidades, por supuesto, en el mundo de la infraestructura, de la energía, pero también en el mundo agroalimentario, considerarlas. Y bueno, y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿eh? Nuestra experiencia es muy positiva, pero conocemos de primera mano muchas empresas con esta misma percepción. Así que os animamos a descubrir este mercado, que está lleno de oportunidades. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Parece que sí, que ha sido fácil el landing, ¿no? El soft landing en el país. Y eso siempre es interesante. Y bueno, de hecho, una de las preguntas de las empresas, y